Bendiciones, que la paz de Dios esté en cada uno de vosotros. En esta ocasión vamos a hacer una serie especial sobre la figura del apóstol Pablo. Haremos en una secuencia de varios videos sobre la biografía, el Pablo histórico, su pensamiento, el pensamiento paulino, las cartas que él hizo. En fin, acompáñenos para que podamos investigar, analizar y de la misma manera aplicar muchos de los principios del famoso apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo o Pablo de Tarso es una figura que es difícil de dimensionar. Es una figura que difícilmente trataremos de abarcar todos los puntos posibles del apóstol Pablo, pero en este video introductorio haremos sobre el resumen, sobre las etapas de la vida de este gran personaje y una figura en los cimientos de la figura del cristianismo en la iglesia primitiva. Estando allí, en el segundo siglo, un famoso escritor trató de describir sobre los rasgos que definen a este personaje emblemático. Lo llamó de la siguiente manera: un hombre pequeño de estatura, con su cabeza calva, con sus piernas encorvadas, con sus cejas tupidas y una nariz en forma de gancho, al parecer lleno de mucha cordialidad y con un rostro angelical. Ese fue el significativo que en el siglo II la mayoría de todos los padres de la iglesia trataron de describir y reinterpretar algunos escritos, como él, entre otros herejes como Marción, en fin, una figura bastante emblemática. También en el siglo XVI, un monje agustino, Martín Lutero, pues fue bastante significativo en la época de la Reforma, pues Lutero pues leyó la carta de Pablo, carta a los romanos. Pero antes de poder iniciar y dar apertura, y el cual pues nos mostraremos cuáles son nuestras únicas fuentes de inspiración para poder utilizar y describir a este personaje. Existen dos fuentes importantes. Primeramente está la Hechos de los Apóstoles, quien pues nos ayuda a conocer de primera mano a muchos acontecimientos de la vida de Pablo, su conversión y su proceso como misionero. Y atención, tiene muy buena información este personaje llamado Lucas, el médico amado, este griego gentil, que siempre estuvo con él, con el apóstol Pablo, cuando estaba en Roma. Otra fuente importante pues son las cartas de Pablo, y cuando uno ve las cartas de Pablo uno puede decir, bueno, aquí está, esta es la información que nosotros necesitamos. Y sí, las cartas paulinas brindan alguna información que Lucas no la menciona. En fin, eso nos ayuda a tener una opinión y generar pues investigación para conocer y profundizar y hacer un bosquejo, es decir, hacer una biografía de este personaje. Algunas fechas sobresalientes sobre esta figura puede ser su inicio de nacimiento, llegando a la especulación, mencionando que probablemente en el siglo I, al inicio del primer siglo, su conversión en el año 32, la asamblea apostólica, sus viajes misioneros, su traslado en Roma y de la misma manera su martirio. Este personaje marcado por el peligro, por los azotes, por el sufrimiento. Es decir, ¿cómo podemos comprender al apóstol Pablo? ¿Cómo podemos entender la mente de un personaje que sufrió de todo? Él en 2 Corintios 11 nos menciona que de los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes, 3 veces ha sido azotado con vara, 1 vez ha apedreado, 3 veces ha padecido naufragio, y 1 noche y 1 día pues ha estado como un náufrago en alta mar, perdido. En camino muchas veces en peligros de ladrones, peligros de mi propia nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelos y también en preocupación. ¿Quién enferma? Yo también. Tratar de sumergirnos en la mente de un personaje es el tema que trataremos de mencionar a través de este video. En segundo lugar, pues también es importante saber que fue un hombre que sufrió, pero también fue un hombre que perdonó. En 2 Timoteo, cuando se encuentra ya Pablo en su etapa final, ya un anciano, pues le escribe, hace un encargo a Timoteo, un muchacho muy especial para él, al quien lo llama el hijo amado, mi verdadero hijo en la fe,
que él menciona: en mi primera defensa ante las autoridades romanas, yo estuve solo, nadie me acompañó, pero no les sea tomado en cuenta las mismas palabras que Esteban, es decir, un hombre perdonador. Pero debemos entender cómo esta figura, siendo fariseísta, del sector de la secta fariseísta, llegó a convertirse en un seguidor de Jesús. Vamos a trazar la vida de Pablo en cuatro etapas. Será nuestro trabajo a realizar las 4 etapas sobre la vida de Pablo y tratar de sumergirnos como un hombre que sufrió todo eso, que fue un perdonador, que fue un hombre que estuvo dispuesto a todo. ¿Cómo llegó? ¿Cuál es el camino que recorrió? ¿Por dónde vino? ¿Por dónde es? Entonces trataremos de hacer un vuelo de pájaros y trataremos de alzar nuestras alas y comprender cómo este hombre llegó a ese punto. En primer lugar, vamos a hablar de Pablo el fariseo, Pablo discípulo de Jesús, Pablo el misionero y Pablo su etapa final. En primer lugar, Pablo el fariseo. Saulo era judío por nacimiento, romano por ciudadanía, griego por educación. Mencionar el año que nació Pablo, pues tenemos que buscar indicios. Probablemente en el año 5 o el año 10. Nació en Tarso, en una ciudad muy importante en la provincia de Cilicia, una ciudad cultural histórica que podía probablemente tener la misma medida que lo tuvo Atenas en su enseñanza. Él pertenecía a una ciudadanía romana, seguramente por su padre, pues Tarso era una ciudad importante. Él describe en sus cartas cómo era él, como fariseo. Dice que es circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Es decir, nacido de la sangre pura judía, hijo de un fariseo. Saulo aprendió el judaísmo a una edad adecuada, a los 13, 15 años, siendo un adolescente, un joven. Fue enviado a Jerusalén bajo el mentor, bajo un rabino muy importante y famoso como fue Gamaliel, siendo también un alumno celoso y sobresaliente sobre los demás. En Gálatas 1 describe también sobre cómo era él, su antigua vida. Nos dice que aventajaba a los demás, a sus contemporáneos, es decir, celoso de las tradiciones. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Fui educado a los pies de Gamaliel, me eduqué en todo rigor de la ley a nuestros padres. Es decir, él también era nacido de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Viví como fariseo y se sentía orgulloso por serlo. Además que tenía una ciudadanía romana, lo que sea una alta clase importante, tenía todo un conjunto de derechos que era permitido por los romanos. También fue un perseguidor de la iglesia. El de la tribu de Benjamín, pertenecía al primer rey de Israel, Saúl, de ese mismo linaje. De ahí pues provenía él. Por eso Saúl y Saulo pues tienen muchas connotaciones. Entonces vemos un personaje que tenía una buena enseñanza en Tarso. Él también estaba dedicado a la fábrica de tiendas. En Hechos 18 pues ahí nos menciona que también todo joven tenía que tener educación, pero también tenía que tener un oficio. Entonces era un muchacho que era sobresaliente, era un victorioso que tenía mucho futuro, pero era un perseguidor de la iglesia. Él veía a los cristianos como blasfemos, veía a los cristianos como una secta que estaban blasfemando cosas sagradas. Veían a ese Mesías, a él, ese tal Jesús, que él lo veían como lo veía él en su pensamiento, como un maldito por su forma de muerte, y pues él quería exterminar con esa plaga. Al parecer era un fanático religioso, un hombre devoto, un hombre totalmente decidido. Vamos a continuar. Saulo dice, Lucas nos menciona que él perseguía, en Hechos 8, asolaba la iglesia y arrastraba tanto hombres como mujeres. También ahí nos menciona más adelante que Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En esa persecución que hubo allí, él fue presente bajo la lapidación de Esteban. Ya tenía aproximadamente unos 30 años, un mayor de edad, un líder importante de los fariseos. Seguramente mucha gente había ido a Damasco y él había escuchado el rumor, él quería ir allá, seguramente por Ananías, es un líder famoso.
Entonces Damasco pidió autorización al sumo sacerdote para que él pudiera ir en un lapso de 6 días. Ese era el viaje a Damasco, de Jerusalén a Damasco, 6 días, 200 kilómetros. Es decir, este hombre estaba dispuesto a todo. Un fanático religioso, un hombre devoto, un hombre con educación, nacido en Tarso, en una ciudad cultural, así como Cilicia, que fue una ciudad histórica, que tiene raíces y que nos permite conocer una raíz tan cultural, helenística, judía, de la diáspora. Él había nacido en la diáspora, en una ciudad helenística como era Tarso, que era muy importante y cultural. Damasco, una ciudad histórica, una ciudad de gran trascendencia, pues ahí Pablo se dirigía. Entonces hemos conocido de manera en resumen sobre la figura de este hombre celoso, un hombre devoto, un hombre entregado y religioso. Pero vamos a la siguiente etapa, Pablo, discípulo de Jesús. Luego de que en camino a Damasco tiene un encuentro glorioso con Jesús, su forma, hay un cambio total. Dice que no comió ni bebió. Él empezó a relatar esa conversión, que esa conversión solo la describe en varios pasajes de Hechos, en 3 ocasiones. Y Gálatas pues también lo menciona, entre otros pasajes, de manera esporádica. Saulo y su conversión es una de las conversiones más famosas, es la conversión más importante, y el Señor le dice a Ananías: porque instrumento me he escogido es este para llevar mi nombre, presencia a los gentiles, de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tenía que padecer el apóstol Pablo. Entonces es bautizado, se queda un tiempo en Damasco, empieza a tener una relación con los cristianos. Ahora él ya no deja de ser perseguidor para ser perseguido, empieza a predicar. Estuvo 3 años allí en Damasco. Estando durante esos años en Damasco, pues empezó a predicar. No nos habla mucho de ahí. Lucas dice que pasó muchos días, él menciona que fueron 3 años. Posteriormente, pues hay un proceso de aprendizaje. Esta etapa es de aprendizaje. Antes que Pablo fuera llevado como ese gran misionero, primero tenía que estar un momento. Viaja a Jerusalén, quería conocer a los apóstoles, y posteriormente baja a Tarso. Estamos hablando de un lapso de bastante tiempo, de unos 14 años, 15 años, bastante tiempo en que Pablo pues está ahí en ese lugar, y es un momento de relacionarse con los cristianos, es un momento de poder relacionarse con ellos y conocer de primera mano hombres entregados por completo a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús? Ellos encontraban palabras de vida eterna, palabras de verdad, una verdad que no le iba a encontrar una secta tan estricta como era el fariseísmo, una secta tan totalmente religiosa, no le iba a encontrar. Encontró algo mejor, y él lo menciona: todo lo demás lo tengo por basura, por pérdida, por el amor de Cristo Jesús. Vamos a ir continuando, en próximos videos estaremos profundizando sobre la vida. Pablo el misionero. La tercera etapa es Pablo el misionero. Esa conocemos, sus viajes misioneros. No he mencionado lo que ocurrió en el concilio, la disputa con con Pedro y con Bernabé. Entonces, en próximos videos pues estaremos hablando detalladamente con respecto a eso. En sus viajes misioneros, Pablo conoció a muchas personas, a lo que él llamó colaboradores, más de 50 personas. Fue algo diferente, no fue como Colón, no fue como Marco Polo. Pablo no quería hacer el mundo por una aventura, él quería compartir el evangelio. Y fue a diferentes lugares como a Macedonia, a Corinto, a Éfeso. Recorrió más de 15.000 kilómetros, todo el mar Egeo, todo el mar Mediterráneo. Entonces hemos conocido así de manera en resumen los viajes misioneros del apóstol Pablo, el primer, segundo y tercer viaje misionero. Fue un hombre predicador de los gentiles que se llevó en Romanos 16, el capítulo final de Romanos, menciona ahí unos saludos personales, es decir, tenía muchos amigos y colaboradores. Ya culminando su etapa final, el apóstol Pablo ya está a punto de morir. Ya lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, unos encargos en personales. Pablo se encuentra encarcelado, no se menciona cómo fue encarcelado. Lucas, Hechos nos menciona, pues el escritor Lucas nos dice que el apóstol Pablo pues estaba predicando en una cárcel domiciliaria. Él había sido arrestado en Jerusalén, compadeció ante Agripa, ante las autoridades, y viajó a Roma. Y dice que después no termina, el apóstol Pablo tampoco no menciona, pero el apóstol Pablo dice algo interesante, que su tiempo de partida está cercano. Un epíteto final de la vida de este gran personaje. El apóstol Pablo dice que murió en el año 66 en la cárcel Mamertina.
en la cárcel Marmertina y probablemente en la vía Ostiense, una calle famosa de Roma, pues fue ejecutado el año 66 por una gran persecución propiciada por el emperador Nerón, el encargado de este juicio. Y así, querido hermano, querido oyente, hemos conocido de primera mano la vida de estos grandes personajes, la vida de este gran personaje. Imitemos más sobre el apóstol Pablo. Y en el próximo video pues estaremos hablando detalladamente sobre el apóstol Pablo, el apóstol incomprendido.